En el ejercicio 1.4 nos dicen que en el cuadrilátero ABCD, que nos están presentando aquí en esta figura, ¿verdad? La medida del segmento, la medida de la distancia AB, que es esta, es igual a la medida de la distancia BC. AD, que es esta, es igual a la medida de la distancia de B a C, y que la distancia de A a B es igual a la distancia de D a C. Entonces que demostremos lo siguiente, que los triángulos ABC y triángulo CDA son congruentes. O sea, el triángulo ABC, este, es congruente con el triángulo ACD, este. Esa es una de las demostraciones que nos piden, y luego que demostremos que el segmento AD es paralelo con BC y que el segmento AB es paralelo con DC. Bueno, entonces, demostración. Proposiciones. Justificaciones. Nos dicen que, bueno, podemos tomar la hipótesis que nos dan, ¿verdad? Que AD es igual a BC y que AB es igual a DC, es igual a DC. Esto lo decimos por hipótesis o dato que nos dan del problema, ¿verdad? Una información que ya nos la dan, solo la recopilamos. Hipótesis. Por hipótesis. Bueno, entonces si esta distancia o esta distancia AD es igual a esta distancia, nosotros podemos decir que el segmento AD es congruente con el segmento BC. Que esta distancia sea igual a esta, lo que significa es que esta medida, la medida del segmento, es igual a la medida de este, ¿no? Igual, si nos dicen que esta distancia es igual a esta, lo que nos están diciendo, en otras palabras, es que la medida de este segmento es igual a la medida de este. Por lo tanto, nosotros podemos asegurar que AD, el segmento, es congruente con BC, con el segmento BC, y que AB es congruente con el segmento DC. Esto lo decimos por la información que nos dieron en 1, ¿no? O por lo que dijimos en 1, ¿verdad? En realidad por la información que nos dan, pero nosotros la expresamos como una proposición 1, entonces por 1, por lo que nos dicen, por lo que afirmamos en 1, ¿no? Número 3, entonces tenemos que este segmento es congruente con este, que este segmento es congruente con este. Para que nosotros podamos decir que estos dos triángulos son congruentes, o decimos que este ángulo es congruente con este, pero no tenemos suficiente información para asegurarlo, o que este segmento es congruente consigo mismo. Entonces eso sería lo que vamos a afirmar, que AC es congruente con AC. Y eso lo podemos afirmar por la propiedad uniforme de la igualdad. Propiedad de identidad. Propiedad identidades, ¿verdad? Propiedad uniforme de la igualdad se aplica a ecuaciones. No es propiedad de identidad. Por lo tanto, por lado, nosotros podemos asegurar que los triángulos son congruentes, ¿no? Triángulo ABC es congruente con el triángulo, creo que dicen ACD, CDA, por lado, criterio de congruencia, ¿no? Por lado. Bueno, ahí tenemos entonces la demostración del inciso A. Inciso B. En el inciso B nos dicen que demostremos que AD es paralelo con BC
y que AB es paralelo con CD. Bueno, entonces nosotros podemos decir que este ángulo es congruente con esto. Eso podemos asegurar nosotros, ¿no? ¿Qué ángulo sería BAC? Vamos a copiar la imagen. La vamos a copiar, la vamos a traer por acá cerca para verla y no estar subiendo, ¿no? Ángulo BAC es congruente con el ángulo ACD, o si no, por el orden de las letras, ángulo DCA. ¿Y esto por qué lo podemos asegurar? Porque en la demostración anterior demostramos que estos dos triángulos son congruentes. Entonces este ángulo con este sería correspondiente. Entonces por la demostración en A, ¿verdad? Por demostración anterior. Entonces nosotros podemos asegurar que si este ángulo es congruente con este lado es paralelo a este. AD es paralelo lo vamos a escribir así. Es paralelo a ABC. Es paralelo a BC. ¿Por qué razón? Por definición de ángulos alternos internos. Esos ángulos son alternos internos, entonces esa sería la justificación. Por definición de ángulos alternos internos. De ángulos alternos internos. Veamos qué es lo que dice la definición de ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una diagonal y situados en lados opuestos de la diagonal, y serían ángulos no adyacentes. No adyacentes es que no comparten vértice, eso sería, que no son adyacentes, no comparten vértice, ¿no? Entonces, por lo tanto, si este ángulo es congruente con este, y este es una diagonal, y este es un segmento que supuestamente tendría que ser paralelo a este, ¿no? Entonces, al asegurar nosotros que este ángulo es congruente con este, podemos asegurar entonces que esta es paralelo con este, por la definición de ángulos alternos internos, que repito, los ángulos alternos internos son ángulos ubicados entre dos rectas paralelas cortadas por una diagonal, situados a lados diferentes de la diagonal, y son ángulos no adyacentes. Entonces, que no sean adyacentes, que no comparten el vértice, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, no comparten el vértice de este ángulo, el vértice de este ángulo es este, son congruentes, no comparten el vértice. Esta es una diagonal que corta estas dos rectas que contienen estos segmentos, entonces esta recta con esta, la que contiene cada uno de estos segmentos, tienen que ser paralelas. Y lo mismo podemos decir con los otros dos ángulos que tenemos acá, ¿no? Este ángulo con este, le vamos a poner dos marcas, con este son congruentes. Ángulo, digamos, DAC, ángulo DAC es congruente con el ángulo, sería BCA, también por la demostración en A, ¿no? Por la demostración en A, en el inciso A, por demostración anterior. ¿Qué fue lo que dijimos en la demostración anterior? Pues que estos dos triángulos son congruentes, este con este son congruentes, entonces este ángulo es el correspondiente con este, por lo tanto tienen que ser congruentes si los triángulos son congruentes.
Y eso es lo que estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Que estos dos triángulos, este con este, son congruentes. Por la demostración en A, aquí dijimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Este triángulo es congruente con este. Por lo tanto, este ángulo es congruente con este es congruente con este es congruente con este lado es congruente con este lado es congruente con y este es congruente consigo mismo. Que eso es lo que significa que dos triángulos sean congruentes, ¿no? Que todas sus partes correspondientes son congruentes. Entonces, si eso es cierto, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que si este ángulo es congruente con este, podemos decir que este lado es paralelo con este. ¿Por qué? Por la definición de ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son ángulos ubicados entre rectas paralelas cortadas por una diagonal, ángulos que se ubican en lados opuestos de la diagonal y que no comparten el vértice, ¿verdad? Entonces eso podemos asegurar ya que AB es paralelo con DC. Y esto por definición, la misma definición que dimos acá, ¿no? Por definición de ángulos alternos internos. La misma justificación que dimos ahí en ese paso, por ser ángulos alternos internos. Bueno, ahí tenemos entonces la justificación. Y con eso hemos demostrado lo que nos pedían demostrar, ¿no? En el inciso A nos pedían que demostráramos que los triángulos ABC y ADC son congruentes. Se demostró, aquí está, ¿no? Y en la segunda parte nos pedían que demostráramos que AD es paralelo con BC y que AB es paralelo con DC. AD es paralelo con BC y AB es paralelo con DC. Bueno, ahí está el ejercicio 1.4.